Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Gómez Correa, soy estudiante de la Universidad del Quindío tercer semestre y a continuación voy a ir respondiendo cada una de las preguntas de la unidad número 5 de la materia Gestión Documental. ¿Qué es la organización documental? Es el proceso orientado a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una entidad, respetando el principio de procedencia y orden original. Para ello es importante contar con una tabla de retención documental y una tabla de valoración documental convalidada. Clasificación documental. Es la fase del proceso de organización documental en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora. Con ella vamos a tener niveles y subniveles como son fondo, sección, subsección, serie, subserie, unidad documental simple y unidad documental compuesta. Todo esto da como resultado el cuadro de clasificación documental. Tipos de clasificación documental. Tenemos la clasificación documental de archivos de gestión. Está fundamentado en el cuadro de clasificación documental y en la TDD. Las entidades deben velar por la clasificación de los documentos mediante la identificación de los tipos documentales producidos en desarrollo de la gestión administrativa, agrupados en expedientes, series, subseries, atendiendo al principio de procedencia y orden original. La clasificación documental en el archivo central debe responder al cuadro de clasificación documental, siguiendo de manera jerárquica la estructura orgánico-funcional de la entidad, reflejando en las distintas agrupaciones documentales, niveles y subniveles, fondo, subfondo, sección, subsección, serie, subserie, unidad documental simple y unidad documental compuesta, en virtud del principio de procedencia. Clasificación documental en el Archivo General Territorial y el Archivo Histórico. Debe responder a la estructura en fondos documentales compuestos de manera jerárquica respecto a la estructura orgánico-funcional de la entidad y esta que está representada de forma que refleje la sección, subsección, serie, subserie y o asuntos administrativos. Resultante de la aplicación de la tabla de retención documental y la tabla de valoración documental según se trate de archivos de gestión o fondos acumulados. Estos provienen de los archivos centrales de las distintas entidades vinculadas a nivel territorial y de igual forma documentos de valor histórico entregado en custodia o donación. Elementos para llevar a cabo la clasificación documental. Primero, la historia institucional. Con ello se requiere el levantamiento de información de cada una de las unidades administrativas que existen o han existido en la organización, como también la documentación que le corresponde organizar, administrar o custodiar a cada uno de ellos. Manual de funciones. Por ser documentos de archivo, el registro en información natural de las actuaciones administrativas de una institución y las funciones encomendadas por norma a cada unidad administrativa, en este documento se establece cuáles son las series específicas que le corresponde integrar a cada oficina y la aplicación del principio de procedencia. Manual de procedimientos. Con la formulación de las series y o subseries por cada unidad administrativa, es indispensable establecer cuáles son los tipos documentales para integrar a cada expediente, así como su trámite, el cual refleja con el respectivo procedimiento que evidencia paso a paso administrativo y la aplicación del principio de orden original en los archivos. El inventario en estado natural. Al hacer el inventario en estado natural se debe observar en qué forma están archivados y conservados los documentos, así como reflejar algunos de los tipos documentales de las series específicas y en gran medida evidenciar la documentación que forma parte esencial de las series generales. Entrevista con los productores. Esta busca recopilar información de las funciones, procedimientos e inventarios de documentos en estado natural para tener una mayor aproximación al instrumento definitivo. Continuamos con el cuadro de clasificación documental. Es un instrumento archivístico que se expresa en un listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación. Conformado a lo largo de la historia de la entidad, permite la clasificación y la descripción archivística. Bueno, en un ejemplo más práctico de un cuadro de clasificación documental vamos a encontrar un número consecutivo, vamos a encontrar acá una sigla de dependencia, un código de dependencia, un código de serie, un nombre de serie, un código de subserie y un nombre de subserie. Entonces, en un cuadro de clasificación documental lo vamos a encontrar ordenado por sigla de dependencia, por dependencias. Entonces tenemos que RCI, que es el código 110, maneja un código 5 de serie, que son los informes, y una subserie, que es 01, que son los informes de actividades. RCI también maneja una serie número 6, que son los actos administrativos, 02, que son los acuerdos de consejo.
Ya después vamos a encontrar HL, que es un código de dependencia 120. Vamos a encontrar que también maneja informes, pero vamos a encontrar que maneja informes internos, que es diferente a los informes que maneja RCI. ¿Qué es la tabla de retención documental? Se define que es el listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada ciclo vital del documento. Es decir, se considera como el instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación, y qué debe hacerse con ellos una vez se finalice su vigencia o su utilidad. El procedimiento para la elaboración de las tablas de retención documental se debe hacer primero una compilación de la información institucional, luego se hace una entrevista con los productores de los documentos, se hace un análisis y una interpretación de esa documentación y por último se hace la elaboración y la aprobación de las tablas de retención. Todo esto se hace primero, debe estar el comité de archivo de la entidad y luego estas tablas pasan a una aprobación por parte de la AGN. Esta aprobación se demora como mínimo 6 meses. ¿Qué son tablas de valoración documental? Es el listado de asuntos o series documentales a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final. Ella es utilizada para la organización de fondos acumulados. Ahora vamos a hablar un poco de la importancia de las tablas de valoración documental. Una de ellas es que permite planificar las acciones que se deben adelantar para asegurar el adecuado tratamiento de la documentación en su segunda y tercera fase. Otra es que sirve de guía en la administración y el área de archivo para realizar las transferencias secundarias y proporcionar un servicio eficiente. Favorece una adecuada selección documental. Racionaliza recursos y espacios. Disminuye el volumen documental. ¿Qué es una serie documental? Es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas por un mismo órgano o sujeto productor, como consecuencia del ejercicio de sus funciones, como por ejemplo las historias laborales, los contratos, las actas. La serie de historias laborales, su organización está regida por la Circular 004 del 2003. En ella vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la organización. Pero, una recomendación del Archivo General de la Nación, ellos acuerdan que se deben conservar por 80 años después del último registro en la historia laboral, ya que estas sirven para todo lo que tiene que ver con las pensiones, el pago de seguridad social y por si llegan a tener alguna instancia jurídica. Tiempo de conservación se puede proceder a la eliminación, pero hay que tener en cuenta que para poder eliminar debe estar respaldados en la tabla de retención documental. La serie de historias clínicas está regida bajo la resolución 839 del 2017, la cual modifica completamente la resolución 1995 de 1999. En esta se establece que el plazo de conservación es de mínimo 15 años, donde los primeros 5 años van a estar en el archivo de gestión y 10 años en el archivo central. Las historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos humanos, esas tienen un tratamiento especial y en ellas se duplica el tiempo de conservación. La serie de historias clínicas ocupacionales están regidas bajo la resolución 2346 del 2007, la cual fue modificada en su artículo 11 y artículo 17 por la resolución 1918 del 2009. En el artículo 17 especialmente hablan de la custodia y entrega de las historias clínicas ocupacionales. En ella mencionan que por ningún motivo el empleador puede anexar o puede tener una copia de esta historia clínica en la hoja de vida del trabajador. También habla de que en caso de que el trabajador muera, esta copia solamente puede ser entregada al cónyuge, al compañero permanente, a los hijos o a las personas que están expresamente en la ley. Una historia clínica ocupacional conserva todo lo que tiene que ver con la historia médica de los trabajadores. En la resolución 1918 del 2009 también se expresa que el tiempo de conservación de una historia clínica ocupacional es el mismo que tiene una historia clínica. Entonces tenemos que son 15 años mínimo, 5 en el archivo de gestión y 10 años en el archivo central.
La serie de contratos está contemplada en la Ley 80 de 1993. En ella vamos a encontrar todo lo referente a los contratos, los tipos de modalidades de contratación que hay. Para los tiempos de retención de esta serie, el Archivo General emite un concepto técnico donde nos dice que los contratos deben ser conservados 20 años. Pero entonces vamos a tener que en sí las entidades toman la decisión cuánto tiempo lo van a conservar en el archivo de gestión. ¿Por qué? Porque hay entidades que lo pueden conservar un año en el archivo de gestión o pueden ser 2 años dependiendo de las consultas que estos tengan. Y el tiempo restante en en el archivo central para completar los 20 años. Bueno, con esto se da por terminada la actividad propuesta. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.